en blanco sobre negro cuál es el valor que tiene hoy el gobierno de Milei, es claramente haber eyectado la inflación en un inicio al 25%, y mal o bien tenerla hoy más o menos pisada en el orden del 3%. ¿Es la panacea? No, no es la panacea, pero hoy hay precios. Hoy más o menos uno sabe con qué se va a encontrar mañana o pasado en el supermercado, y la mayoría, digamos, de los que claramente no alcanzan ni con eso, saben o tienen certeza de a qué no pueden aspirar. Obviamente que esto tuvo un costo, y un costo altísimo, y obviamente también, lo hemos dicho, hay un montón de relecturas sobre por qué hay una inflación determinada y hay una sensación de inflación que tenemos todos nosotros. Pero claramente este también es un valor del gobierno de Milei, y es la explicación fundamental del por qué. Aquellos que tenemos memoria y que vivimos los 90, de más está decir que sabemos que esto tiene un ciclo, más largo, más corto, pero tiene un ciclo. Hay un montón de alarmas que durante el programa de hoy vamos a estar charlando, obviamente, sobre justamente esta sensación de estabilidad económica, si tiene o no tiene, digamos, un final feliz. Más allá de todas las cosas que se empezaron y se siguen barriendo abajo de la alfombra, como también aconteció en los 90. Y hablando de los 90, obviamente se termina este 2024 con la muerte de Jorge Lanata, una de las muertes más anunciadas, si se quiere, de los últimos tiempos, porque realmente hacía 6 meses que estaba en terapia intensiva en un hospital. ¿Y por qué me acuerdo de Lanata hoy? Más allá de por la lógica, ¿no? Obviamente que ayer fue el velatorio y hace minutos nomás terminaron enterrándolo. Porque me sorprendió muchísimo, yo hice un texto, Lanata fue una de las personas que a mí me ayudó en el inicio de mi profesión, cuando en ese momento estábamos los dos de la misma vereda, ¿no? Éramos los dos periodistas progresistas, si se quiere. Y después del texto que escribí, donde obviamente consuelo a su familia, etcétera, etcétera, recibí un montón, pero un montón. Es impresionante la cantidad de críticas o de gente que no comulgaba, de gente que recuerda al último Lanata, a Lanata que casi vivió de la propia grieta, como vivieron y siguen viviendo muchos de los políticos argentinos. Yo me quedo con el Lanata que conocí hace muchísimo tiempo y que realmente fue pionero y revolucionario en términos reales, desde esas tapas increíbles de Página 12, cuando, insisto, un sector muy grande del periodismo político, que hoy se divide en distintos bandos, estábamos en la misma vereda, porque en ese momento sí, todos, casi todos, advertíamos sobre lo que significaba, digamos, un montón de las medidas que en ese momento estaban tomando Menem, ¿no? Pero bueno, digo, yo insisto, si hay algo que realmente me sorprende, es, de más está decir que la muerte no redime a nadie, ¿no? Ni nada por el estilo, pero me sorprendió muchísimo, muchísimo, realmente, la cantidad de gente que tenía sentimientos encontrados respecto a Lanata, obviamente, a sus posturas políticas. Él en su momento dijo que había evolucionado, para mí se convirtió en un conservador, ¿no? O se convirtió en lo que los periodistas de los 90 detestábamos, que en ese momento era el propio Grondona en la televisión, Neustadt, ¿no? Que obviamente era la contracara de lo que nosotros queríamos ser, porque obviamente eran los periodistas del establishment, eran los periodistas que coqueteaban obviamente con el poder. Pero es inexorable que Lanata fue, digamos, alguien que marcó el periodismo de esta era, que nos marcó a nosotros, los periodistas formados en ese momento, en esa década del 90. Conmigo fue muy generoso, conté hoy en varios medios que terminó firmando con mi nombre notas que escribía él, porque la información se la daba yo. Yo era muy chica, tenía 19, 20 años en ese entonces. Así que conmigo particularmente ha sido una persona que realmente se comportó bien. Después en público fuimos y tuvimos un montón de situaciones que nos encontraron encontradas, ¿no? Obviamente, pero más allá de esto, insisto, Lanata claramente ha dejado un legado en el gremio y muchas de las cosas que ustedes
mis propios oyentes muchas veces ponderan de cómo miro yo determinada realidad o cómo hago periodismo, ¿no? Yo realmente las mamé en esos inicios de ese Página 12. Así que desde ese lugar entiendan mi sensibilidad respecto a este tema. En este último día del 2024, que como les dije al inicio, claramente va a ser un año recordado con muchísimo dolor por un montón de gente que ha perdido tantas cosas, y que además no solo las ha perdido, sino que mira quizás en el horizonte y tampoco percibe esperanza. Esperemos que el 2025, insisto, traiga un poco más de piedad en la mirada, que abra el corazón de quienes nos gobiernan.